Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal mis amigos de Planeta Roma Podcast? Bienvenidos una vez más a su programa donde siempre tratamos de analizar y encontrarle los colores a nuestra querida Roma, los colores giallorossi que vimos este fin de semana en un olímpico con mucha pasión, sobre todo en las gradas, pero realmente con poco... ponerle un adjetivo a este derbi es complicado por ambas partes, pero bueno, un derbi tenso y como pone un poco nuestro título de hoy, ¿no? El derbi de la paura, o el derbi del miedo, como lo han dicho los medios y sobre todo la prensa escrita, los radios y en todo el mundo digital. Y sobre esto vamos a estar hablando, ¿no? Básicamente sobre el derbi, las consecuencias, cómo se jugó, qué pasó, porque hay muchos tintes. Voy a estar como siempre acompañado de mi querido Santi Boy desde España. Grabamos este podcast el lunes 13 de noviembre, 2:15 minutos de la tarde, 2:17 exactamente, hora de La Habana y de Miami, 8 de la noche, hora de España, Europa, de Roma. Así que unas pocas horas después del derbi, 24 horas después, básicamente estamos comentando lo sucedido. Ayer no fue imposible hacerlo después del partido, pero bueno, aquí estamos para analizar, conversar y debatir sobre todo lo que es el derbi, que no es poco. Un derbi que tenía mucha importancia y sobre todo viendo lo sucedido durante la jornada con resultados que se le acomodaban sobre todo a la Roma en una posición más cercana a las de arriba que la Lazio, por ejemplo. Y sobre esto vamos a estar hablando y también de lo que se viene en los próximos días. Llegamos a fecha FIFA, va a haber un parón con el fútbol europeo y de selección y nos toca paso a las selecciones. Por lo tanto, vamos a hablar también un poquito de esto, de los que se han ido, los que se han quedado y poco más. Así que nada, gracias por estar acá en el episodio número 216 de Planeta Roma Podcast. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta para comenzar con el análisis del derbi de la capital. Ya que estamos de vuelta después de una pequeña pausa y comienzo dándole la bienvenida a mi queridísimo Santi Boy, que les cuento que mientras transcurría el partido nos íbamos comunicando siempre vía WhatsApp, cuando vamos preparando los partidos, siempre tenemos el día antes del episodio, un rato antes, cuando hay partido me decía, oye, han pasado 20 minutos y tengo 15 anotaciones, y realmente el partido fue increyendo, así que vamos a hablar de todo esto, pero siempre con los análisis siempre muy objetivos y clarificantes de nuestro querido Santi Boy. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a Planeta Roma Podcast. Hola David, sí, yo he comentado ya varias veces en el programa que este año a la antigua usanza voy escribiendo anotaciones durante los partidos, situaciones tácticas que yo veo para posteriormente ser capaz de trazar cierta línea continuista o ir recuperando impresiones, sensaciones de partidos anteriores, ¿no? A modo de hemeroteca, vamos a decir mal y pronto, pero la verdad es que este partido voy a sorprender mucho con lo que voy a decir ahora mismo, pero desde una perspectiva táctica me gustó mucho la Roma y creo que fue de los mejores partidos de la temporada desde ese punto de vista, ¿eh? Otra cosa es que consiguiéramos materializarlo con ocasiones de gol, que al fin y al cabo el fútbol va de lo que va, y es de meter la pelotita dentro de la portería rival, y es algo de lo que estuvimos bastante lejos de hacer, pero creo que hay unas cuestiones tácticas, hay unos matices tácticos muy importantes, muy ricos, muy valiosos para la Roma,
y que ayer en muchísimas situaciones vimos a una de las mejores Romas de la temporada. Insisto, y sé que esto sorprende lo que estoy diciendo ahora mismo, pero creo que hay situaciones muy importantes que tienen que ser un punto de partida para crecer dentro de un proyecto que, bajo mi punto de vista, a nivel identitario, estamos pasando una crisis existencial muy gorda. Y me satisface mucho escuchar las palabras del profe Santi, porque de la táctica es de los buenos y los que sabe ver las cosas y los que puede ver las cosas que a muchos no vemos. Y yo le comentaba a Santi después del partido justamente algo parecido, ¿no? Y yo lo distinguía de otra manera, y era la consistencia en la idea táctica y en el juego de la Roma, a pesar de que hubo la 1, de que hay deficiencias, de que hay muchos problemas, pero vamos a ir contracorriente, porque el ambiente que se crea después del derbi, sobre todo comentarios, yo escucho mucho la radio después, los postpartidos de las dos emisoras que más escucho, que son Teleradio Estéreo y Radio Romanista, que era la antigua radio de la Roma, que pasó a ser ahora la radio del diario Il Romanista. Es un diario que todos lo deben conocer, los que siguen a la Roma con cierta frecuencia y con cierta intensidad, por decirlo de alguna manera. Son los que más escucho después de los partidos, sobre todo, y a diario, porque parece que tienen las ideas más objetivas, los mejores comentarios, análisis y la información más de primera mano, sobre todo por la gente que da opinión, futbolistas, y por ejemplo en Radio Romanista está Waldo Righetti, que también formó parte de su momento en Roma TV, que ya es extinta. Ahora la Roma lleva de otra manera la comunicación y también la transmisión de los partidos y tal, pero bueno, son informaciones que nos retroalimentan, y la sensación, viendo también las declaraciones de José Mourinho, es que había insatisfacción, porque yo creo que fue un partido que además de todo se pudo ganar, sobre todo por el rival, que es una Lazio muy distante del Sarribol, por decirlo de alguna manera, y bastante plana, con bastante pocos recursos, y es un equipo que no asusta, haciendo un poco una oda a este título que le hemos puesto al episodio, el derbi de la Paura, porque se comentó mucho y se ha hecho mucho hincapié, Santi, de eso, ¿no? Era un partido que nadie quería perder. Yo creo que antes quería escuchar tu opinión antes de entrarnos en las cuestiones tan técnico-tácticas del performance de los jugadores y de los equipos. Yo me quedo tranquilo, sobre todo, más que por el punto, más por lo sucedido en el campo, sobre todo porque a las puertas de una fecha FIFA tengamos un empate que no echen leña al fuego, a un fuego mediático, y de no estar hablando hoy aquí de quién podría ser el posible sustituto de José Mourinho, que hubiera sido la comidilla de los próximos 15 días, ¿no? Yo creo que esto ayuda un poco a trabajar al equipo, un poco más de sosiego, que siempre es bueno, y no porque Mourinho sea mejor o peor, sino porque queremos el bien de la Roma, y esto lo que hace es que vaya en detrimento del trabajo, de la concentración de los jugadores y tal, que aunque no son muchos los que se van a quedar en esta fecha FIFA, pero sí atenta contra todo, ¿no? Y sabemos el bullicio y la onda expansiva que crea los medios en torno al equipo Santi. Yo creo que el miedo a perder por parte de los dos equipos fue más que evidente, sobre todo los últimos 20 minutos, pero en general en la segunda parte se notó. En la primera ya intuimos y vimos un ritmo de partido bastante lento, que se acentuó más en la segunda, como vengo diciendo, y coincido contigo, para mí el resultado no fue negativo, porque negativo habría sido una derrota, y una derrota contundente. Después de haber perdido contra la Slavia Praga, después de aún tener demasiado reciente la derrota, sobre todo por el cómo y no por la derrota en sí y el resultado final, contra el Inter, que para mí es muy muy importante y genera un punto de inflexión en la temporada. También lo hace de forma continuista la derrota en Europa League contra la Slavia. Creo que haber encadenado una nueva derrota habría sido absolutamente terrorífico a nivel anímico y a nivel de crear un cisma entre afición, masa social periodística y el equipo. Creo que la división sería muy muy grande y demasiados días por delante sin otro partido con el que aliviar esa dolencia
para cuestionar el proyecto en sí, y estamos en el mes de noviembre. Deberíamos remar todos a una. A mí, si lo sabes, y soy muy crítico, creo que cuando tiramos balones fuera, con esto yo a Mourinho ya no le paso ni una sola. Cuando tiramos balones fuera es una falta de asunción de responsabilidad que sí que nos pertenece, y cuando hablamos de todo lo demás es porque no sabemos hablar de fútbol. Así de claro lo pienso y lo digo. Podía haber sido peor. Nos quedamos con la sensación, yo también me quedo con la sensación de poder haber ganado, de que nos ha faltado un poco, pero hubo un miedo. La lectura positiva que extraigo de ello es que la Roma ese miedo lo trabaja en el campo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, combina muchísimo más de lo que lo viene haciendo habitualmente. Tiene muchísimas menos pérdidas de lo que viene siendo habitualmente. Cuando pierde el balón, pierde muchos más balones en campo rival de lo que los pierde en su propio campo. No rifa tantos balones. Es el partido en el que más intención clara le veo a la Roma de salir jugando desde atrás. El que más, con mucha diferencia en lo que va de temporada. Y esto es un síntoma significativo de no querer arriesgar la posesión del balón, de ser consciente que con balón el equipo rival no me ataca y que yo puedo generarle daño a él teniendo el balón, construyendo desde abajo, y sobre todo no perder el balón. Y esto a mí, no hay ningún tipo de duda que en esto la Roma ayer nos evidenció un trabajo y una voluntad que en muchísimos partidos no ha hecho, pero ni de lejos. Con lo que las sensaciones para mí son buenas, y creo que pese al resultado y pese también a esa pequeña impresión de poder haber derrotado a un Lazio que a priori incluso podría haber sido peor que nosotros, hemos salvado o hemos esquivado una bala que nos habría dejado muy tocados a nivel de proyecto. Sin duda, yo creo que esto para mí es la mayor victoria y el mayor punto a favor del derbi, ¿no? Evitar una bala que atente contra el proyecto, que si bien vaya a seguir o no José Mourinho, al final hay que terminar la temporada. Es muy difícil que los Fredkin tomen una determinación de cambiar un entrenador ahora, porque no son Aurelio De Laurentiis, porque no van a poner a un tipo como Igor Tudor en la Roma por su antecedente futbolístico. Sabemos que pasó por la Juve y tal, y porque no casa con las personalidades que hay en el vestuario. Veamos lo que le ha pasado a Rudy García, más allá de que es muy difícil trabajar con un tipo como Aurelio De Laurentiis, que desde el día 1 estaba cuestionando su propia elección, por lo tanto no la hizo con convicción. Algo que sí hicieron los Fredkin con José Mourinho, más allá de las divergencias de proyecto, ideas y tal que se han venido decantando por el camino, pero despedir a José Mourinho hoy, en un hipotético caso, para traer a quién, ¿no? Y porque sobre todo, Santi, las declaraciones de José Mourinho después de Praga, y que el equipo salga el domingo, después de haber, porque hay situaciones también, ¿no? El equipo, a veces Mourinho es excesivo con el tema de las justificaciones y tal, pero la realidad es que el equipo jugó el jueves, no viajó el viernes, ese mismo viernes se queda en Trigoria para entrenar. No, los jugadores no van a casa el sábado, en la noche previa al derbi, pernoctan todos en Trigoria, y a pesar de esto, y con las fuerzas que habían, porque vamos a hablar de este tema también, del tema del estado físico, y salen y hacen una presentación que para mí no hay nada que reprocharle a los jugadores, porque dieron todo lo que a nivel de intensidad, de ganas, del hacer, hay poco que reprocharle a los jugadores, porque entiendo y siento que dieron todo lo que tenían, respondiéndole, como decía la prensa antes del partido, dando un mensaje a la afición y al entrenador, y que un entrenador salga y dé las declaraciones que dio José Mourinho en un vestuario con Dybala, con Paredes, con Romelu Lukaku, con ciertos jugadores de envergadura internacional que atacó José Mourinho, algo que no hacía desde Bodo o desde Sassuolo, con el caso Castro hace más de un año, que él cambió completamente esa dialéctica, y los jugadores salieran a hacer lo que hicieron, significa que el vestuario de Santi está con José Mourinho. A pesar de los pesares y de la que gusto o no, de las críticas o no,
Y yo creo que esto es importante también, visto la historia reciente de la Roma en cuanto a relación entrenador-vestuario. Sí, yo creo que... Mira, creo que a nivel de proyecto estamos pasando por el peor momento. Te lo he dicho en mi primera intervención. Desde una perspectiva identitaria, la Roma ahora mismo está vagando por el océano. De la misma forma que el curso anterior teníamos muy claro que jugábamos bien atrás, que lo importante era no encajar goles y generábamos transiciones, este año estamos a mitad camino de absolutamente todo y estamos sufriendo una pérdida de identidad, el no saber exactamente a qué estamos jugando. Lo habitual en estos casos sería que los propios jugadores pasaran factura y sin embargo yo no tengo esa percepción. Yo creo que los jugadores siguen estando al lado de Mourinho. A mí hay muchas cosas que me hacen pensar que el mensaje se ha acabado de Mourinho o está pasando por un momento malo a nivel de jugadores, pero anímicamente las imágenes que se ven no es de estar en contra del entrenador, sino de que simplemente la situación no está saliendo como nos gustaría, pero que no hay una posición. No creo que en ningún momento nos estamos planteando que los jugadores le estén haciendo, como se dice burdamente, la cama al técnico. Creo que no estamos en estas, pero cuando no hay mejoras individuales en el equipo, que creo que las está viendo muy muy pocas, muchas veces, y no es una cuestión de jugadores, es una cuestión de entrenador y de cuerpo técnico. Desconozco si José Mourinho tiene, en cuanto a cantidad y calidad, el cuerpo técnico que necesitamos para la Roma, pero el estancamiento táctico que estoy viendo esta temporada es para mí preocupante, por decirlo suavemente. La verdad es que pienso que es triste y que pienso que es incluso indolente en algunos encuentros, impropio de una plantilla como la que tiene la Roma actualmente, y la culpa yo sí que considero que es de José Mourinho y el cuerpo técnico, pero insisto, las sensaciones no es que esto le esté pesando anímicamente al equipo, simplemente no están saliendo resultados, no se están jugando buenos partidos, el cómo se están consiguiendo algunos resultados positivos parece no estar pasando factura a nivel de emocional en el equipo, y esto es una buena noticia y puede llevar a que mi percepción sea errónea perfectísimamente. Al final yo lo estoy viendo desde España, no estoy en Trigoria cada día, ¿no? Pero sí que creo que sin embargo el equipo necesita ya adaptar una identidad, de saber a qué juega exactamente, de ver mejoras principales o esenciales en jugadores importantes en el equipo, ver cómo se está progresando y saber a qué se juega. Puedes jugar de forma muy puntual un partido, pero de una forma diferente, pero en general hay que ver algo y hay que extraer algo. Y yo insisto, tácticamente en este partido he visto una mejora que no he visto en muchos otros y que personalmente me sorprendió, pero creo que debe tener una continuidad muy muy marcada. Vi una salida de balón que me sorprendió gratamente, vi una voluntad de encontrar espacios que también lo hizo, vi jugar con el tercer hombre, que es algo que yo he insistido mucho porque creo que tiene recursos suficientes y argumentos suficientes la Roma para hacerlo, y vi hacerlo durante el primer y el segundo tiempo, no en forma y calidad que a mí me gustaría. Creo que en muchos momentos nos faltó decisión y por lo tanto imprimir esa velocidad que nos diera una mejor capacidad de generar peligro y de generarle daño al área de la Lazio, pero vi que se jugó al tercer hombre, tanto en el primero como en el segundo tiempo. Vi como en el segundo tiempo, por ejemplo, Eduardo Bove para mí fue uno de los jugadores más destacados del partido. En fase defensiva, igual me estoy yendo por las ramas, David, pero en fase defensiva, Bove, sobre todo en el primer tiempo, le hizo un marcaje individual a Cataldi bastante importante que impedía que la Lazio saliera jugando por dentro, muy acompañado evidentemente de Cristante sobre Luis Alberto y de Paredes sobre Guendouzi, pero defensivamente el que más esfuerzos repetía era Bove y le hizo a la perfección. Y en el segundo tiempo, bueno, en el primero fue clave para encontrar los espacios. Y cuando el momento que indica lo encontraba y contactaba con él podía abrir perfectamente a banda a Spinazzola, para traía por dentro y jugaba fácil. Para jugar al tercer hombre hay que jugar control y toque. Cuando tenemos claro cómo queremos jugar, le imprimimos velocidad al balón y ahí generamos ventajas. Y en el segundo tiempo... Dime, David.
vamos a quizás un poco para ir desde atrás hacia adelante, Santi, organizando un poco cronológicamente lo que sucede en el partido. En cuanto a las cuestiones tácticas, que estoy muy de acuerdo contigo, o sea, fue muy interesante, o sea, hubo cuestiones interesantes, como te decía, continuidad, o sea, se logró dar cierta continuidad a este planteamiento táctico a lo largo de los 90 minutos, a pesar de las lagunas, pero vamos a comenzar desde el inicio, ¿no? Yo creo que hay que empezar desde el 11. José Mourinho apuesta por probablemente lo que esté más cerca del 11 ideal de esta Roma si todos estuvieran sanos, o sea, está la Roma real y la Roma virtual, sabemos, Smalling, Pellegrini, los problemas de Renato Sánchez, y otras cuestiones, pero sale con el clásico 3-5-2, los tres del fondo obligados, Boe, Paredes y Cristante. Sorprenden las bandas, sobre todo que había un poco de duda. Ricky Castro por derecha, Spinazzola por izquierda y arriba Lukaku y Dybala. Entonces, Santi, 20 primeros minutos, 25 primeros minutos muy bueno de la Roma, presión, recuperación tras pérdida, ocupación de espacio, un Castro sumamente incisivo por derecha, con varias llegadas, con varias oportunidades de gol claras. Yo creo que fueron probablemente los 20-25 minutos mejores y se extrapolan un poco o se comparan un poco con lo visto contra Lecce tácticamente, lo que este es un rival de mayor envergadura, pero supuesta en práctica, o sea, lo que vi de la Lazio, por ejemplo, me preocupó en su momento más la Lazio, el Lecce que la Lazio ayer, o sea, enfrentar al Lecce quizás lo vi más reactivo, más proactivo, más incisivo en ciertas cuestiones, a pesar de que en el partido aquel la Roma dominó más los primeras media hora, pero sentía que podía venir el golpe en algún momento y no lo sentí tanto con la Lazio, más allá de Luis Alberto, alguna que otra carrera de Guendouzi y poco más, porque no tenía más nada, pero estamos de acuerdo que en esa media hora de juego, 25 primeros minutos, fueron espectaculares de la Roma, se podría decir, o fueron muy buenos de la Roma. Sí, yo los calificaría de notable alto, de las mejores prestaciones que he visto esta temporada. Muy simple lo que tú antes, la comparativa que tú hacías con el Lecce, David, para mí es muy simple. ¿Cómo pierdes y dónde pierdes el balón? Donde tú pierdes el balón debes o necesitas estar organizado defensivamente. Para ello, el ejemplo muy claro es lo que te decía antes del tercer hombre que se jugaba con Bove. Ndicka combinaba con Lukaku, se podía conectar con Lukaku, con Cristante, y de ellos iba a Bove, o de Bove incluso al cuarto hombre que jugaban con Spinazzola. Cuando tú estás desde fuera, como empiezan las jugadas siempre Mancini o Ndicka, hacia adentro, ejemplo de Bove o Lukaku, y luego vuelves a sacar fuera, estás moviendo a la defensa rival, porque les estás moviendo con el balón sus vigilancias defensivas. Los haces girarse, y cuando se gira, un defensor siempre es más lento que el atacante que va de cara. Ahí ganas la ventaja, ahí atacas bien el espacio. Y la Roma lo hizo perfectamente. ¿Por qué era incisivo Karsdorp? Porque por el otro costado tú estabas generando una superioridad numérica o estabas generando un espacio y podías atacar a la perfección. Por lo tanto, los centros habitualmente pasados de Spinazzola tenían un rematador al segundo palo que era el de Karsdorp. ¿Por qué no estaba cubierto Karsdorp? Porque su lateral estaba pendiente de los atacantes de la Roma, de los Paulo Dybala, Cristante, que podían cargar el área por ese costado, y le ganaba el neerlandés de la Roma la espalda a su defensor. Así se ataca. Lo único que nos pasó en esos minutos es, como te decía antes, que en muchas ocasiones tuvimos la pequeña duda de hacer el pase o no. Tuvimos miedo a perder el balón, porque, entre otras cosas, la Roma no juega habitualmente así. No tiene esa pretensión. Cuando la Roma pierde el balón, lo pierde habitualmente en la banda de Spinazzola durante todo el partido, y lo pierde en campo rival. Y tú estás bien parado para defender. Cuando atacas y no mueves rápido el balón, acabas posicionándote muchos jugadores en la frontal del área rival, y cuando pierdes el balón te salen a la contra y tranquilamente tienes a dos jugadores únicamente para defender, y esa transición es mucho más complicada de defender, caso del Lecce u otros partidos que nos ha sucedido. Pero cuando atacas bien también estás mejor parado para defender. En esas posibles contras que nos hacía la Lazio, que fueron realmente pocas, nuestros defensores estaban muy bien posicionados, y
junto con una vigilancia defensiva extraordinaria durante los primeros 20-30 minutos, la Roma conseguía robar los balones con anticipaciones Mancini, Endika, etcétera. Ahí llegaron 2 tarjetas amarillas, 2 cartulinas que fueron controvertidas, que bajo mi punto de vista David de Masa hizo un partido muy bueno. Bajo mi punto de vista, porque creo que no perjudicó más a un equipo que a otro. La de Mancini me parece algo severa, pero realmente está absolutamente en la línea de todas las cartulinas que mostró. Por ejemplo, en torno al minuto 70 mostró una cartulina a Luis Alberto y otra a Patrick en las mismas condiciones que la que le muestra a Mancini o a Endika. Faltas alejadas del área, con otros defensores para tapar y con simples agarrones que en un partido normal no se sancionan con cartulina, pero creo que esto, siendo un derbi de la capital de Italia, pues no me parece mal tirada por parte de Massa esa pretensión de dominar el encuentro desde las amonestaciones. Creo que lo hizo muy bien. A mí lo que no me gusta de Massa es que quiere ser demasiado protagonista y no soporto los árbitros que parlotean tanto, ¿no? Y convencen tanto. Y esa conversación con Ciro Immobile que pasa muchísimo. Recuerdo la de aquella que tuvo este árbitro italiano, que ahora no sé cómo se me olvida el nombre, pero bueno, que no, con Cristante en aquel Juve Roma, y no me gusta tanto me gusta que el árbitro sea un tipo estricto, que hable poco, que mande mucho y que tenga el control del partido, y ese parloteo y a veces las constantes intenciones de Massa de ser protagonista es lo que no me gusta, pero tampoco me gusta mucho hablar del arbitraje. Sí me pareció un poco rigurosa con Mancini, que cría fama y acuéstate a dormir. Hemos visto en los últimos tiempos un Mancini muy cordial, muy concentrado, que protesta poco, e incluso siendo el capitán lo llevó muy bien, porque hubo mucho rifirrafe durante el partido, mucha tensión, era un derbi, es normal. Tenía a veces el miedo de que lo fueran a sancionar, pero siendo el capitán, gestionó muy bien muchas situaciones del partido que no eran fáciles, dado la situación de Massa, que es un tipo que le gusta ser protagonista, pero lo hizo bastante bien. Veí una gráfica, Santi, de Roma Data, que es una cuenta que habla muchísimo de fútbol y sobre todo de táctica y de muchas cuestiones de lo que pasa en el campo. Y muestra una gráfica con las acciones en campo rival y en campo propio de la Roma. Y hay una imagen que es muy clara y que evidencia que Mourinho y el equipo, lo explica José Mourinho después en mesa de prensa y también en el postpartido en la zona mixta, la Roma se ve condicionada por la amonestación de Mancini, ya no hablemos ni la indica, más allá de que estuvieron bien o no, la tarjeta. Cuestión, sanción a tus 2 centrales. Evidentemente la Roma se siente condicionada porque primero no tiene alternativas en el banquillo y segundo tienes a tus 2 centrales amonestados a poco más de 15-20 minutos que termine el primer tiempo, y la Roma retrasa un poco su centro y retrocede un poco más. Incluso después José Mourinho dice que le pidió a Castro y a Spinazzola en el entretiempo que no atacaran tanto, no fueran tanto al 1-1 y a los duelos para proteger un poco más a Mancini y Endika. Esto es un factor real. O sea, yo siento en algún momento... Bueno, déjame escuchar tu opinión y después te comento. Yo creo que bajo ningún concepto la culpa es de Massa en todo esto. Creo que las 2 cartulinas... No, yo te digo, ya amarillas puestas. Sí. ¿Condicionan las amarillas? Claro que condicionan, pero las amarillas vienen porque la Roma decide poner su línea de defensores en la medular y evitar los contraataques de la Lazio. A nivel posicional, si tú buscas las posiciones medias, la Roma ayer hizo algo muy, muy bueno que también venía yo reclamando desde hace un tiempo, es que no tienes la necesidad de atacar con los 2 carrileros a la misma altura. Y eso, tú buscas la posición media de los jugadores de la Roma en la jornada de ayer, y Spinazzola está muchísimo más alto, prácticamente a la misma línea que Lukaku y Bove, algo que utilizó mucho la Roma para atacar a la Lazio, si quieres luego lo comentamos, y sin embargo Karsdorp en lo global de todo su tiempo de juego acaba estando mucho más próximo a Mancini. Y yo creo que esto viene por lo que tú comentabas, por querer protegerse un poco, pero viene condicionado de la valentía del equipo y del cuerpo técnico de tirar la línea muy arriba, que es lo que te permite durante la primera media hora recuperar balones
en campo rival y por lo tanto tener más opciones de peligro. Ahí lo que nos faltó es colmillo, pero si hubiéramos tenido ese colmillo hubiéramos anotado algún gol. Es que a mí, a nivel defensivo, el partido de ayer, sobre todo los primeros 30 minutos y en el segundo tiempo los primeros 20 minutos, me parecen, defendiendo de forma diferente tanto en una parte como en otra, me parecen muy, muy, muy buenos, me parecen de notable alto. Sin duda, Santi, súper de acuerdo con esto. Y para responder una pregunta que nos llega rápidamente, ya que estamos hablando de cuestiones tácticas, para dar una pequeña respuesta, Guillermo nos escribe en Twitter: ¿creen que debamos cambiar el esquema de juego? Pienso que hay partidos que debemos quitar un central y sumar un mediocentro o un delantero. Yo creo que este tema lo hemos tocado aquí muchas veces y no sé si encaja en el contexto del partido de ayer, porque yo, por ejemplo, siendo Mourinho, tampoco me hubiera arriesgado a poner a José Maguar, sobre todo porque es un tipo que sufre los duelos, primer derbi, no sé, a lo mejor en otros partidos sí puede haberse dado esta situación. El Aguar actual está lejos del que necesitamos, y si no nos aporta ofensivamente, ni te cuento defensivamente, que nunca ha sido su principal virtud. Ahora mismo le ha comido la tostada a Bove, y el día que se recupere Pellegrini lo hará Pellegrini también. Por ahí sí que lo veo difícil. Que haya una variante táctica que a nosotros nos permita jugar de esa manera, sí, y ayer la hubo, insisto. En el momento en el que Spinazzola forma parte de un atacante, tú estás cerrando con 4 atrás. Karsdorp como lateral derecho y Ndicka como lateral izquierdo, más los 2 centrales, Mancini y Llorente. Tú ahí estás defendiendo con una línea de 4, no estás defendiendo con una de 5. Que en momento puntual lo puedas llegar a hacer, sí, pero realmente a nivel de estructura, ayer la Roma atacó y de forma asimétrica. ¿Cargar a Karsdorp? Sí, vale, en los primeros minutos, pero de forma general en el cómputo global de los 90 minutos la Roma atacó mucho de forma asimétrica. Ponía, insisto, a Bove, Spinazzola y Lukaku en la misma línea, y lo que pretendía era que uno de ellos, hago referencia a Bove o a Lukaku, digamos, se expusiera para recibir en corto, y cuando esto lo hacían, los otros dos trazaban una línea en profundidad. Los primeros 5 minutos del segundo tiempo, Spinazzola pisa línea de fondo 3 veces en 5 minutos, y eso es una táctica clarísima de cómo atacar y de cómo generarle peligro al Lazio. Fijaba defensas, otros lo atraían, y sin embargo Spinazzola siempre picaba el espacio, siempre. Ayer sobre todo Spinazzola, tuvieron mucha presencia ofensiva en ciertas fases del juego y lo hizo muy bien. El querer ser una estructura más ortodoxa, más de libro, que lo veamos en el fútbol actual es difícil. Normalmente las estructuras son muy, muy móviles, muy fluidas, y persiguen atacar de una manera y defender de otra. Y yo, de lo que le he echado en falta a la Roma es justamente eso, que en muchas ocasiones ha sido demasiado rígida, y me hubiera gustado ver mucha más fluidez en todo eso, esos movimientos a nivel posicional, la verdad. Y ojalá desde aquí en adelante lo podamos ver, porque como he dicho antes, me pica la nariz que a nivel de o cantidad o calidad en el cuerpo técnico de la Roma nos está faltando algo en ese sentido. Creo que ahora mismo nos cruzamos con un equipo europeo fuerte y nos pintan la cara de mala manera, y ese no es el propósito. El propósito es que la Roma acabe jugando Liga de Campeones, y ahí tienes que ser competitiva también. Imagínate si no lo somos con los principales competidores del campeonato, pues mal vamos. Santi, podemos decir entonces que a nivel de juego y táctico estuvo bien la Roma en los 90 minutos. Hubo momentos en que la Lazio intentó, condicionado no por la tarjeta amarilla. También el rival movió unos metros en el campo, no solo por la que condiciona no las tarjetas amarillas, que se ha hablado mucho de este tema, a Ndicka y Mancini. El rival también adelanta, la Roma tiene que retroceder porque no es muy difícil en el fútbol moderno dominar los 90 minutos a un rival de primer nivel y que al final juega Champions League. Malo bien, bueno, regular, pero está ahí, y es muy difícil dominarlo, sobre todo en un derbi. Pero a nivel global podemos decir que es el partido más consistente de la Roma en cuanto a propuesta, idea, puesta en práctica, pero me sigue faltando para mejorar no solo el gol que ha faltado, por ejemplo, en el partido contra el Monza, en el partido contra el Lecce, que se ha resistido, a pesar de que la Roma ha creado oportunidades,
y ha fallado un poco la puntería. También ayer Lukaku, yo veía la payela, que es simplemente las valoraciones, los votos que se dan post partidos por los periódicos y tal, de la Z del Sport, le daban 5 a Lukaku. Yo no estoy para nada de acuerdo con esa valoración que se le dio a Lukaku. También leía una no me acuerdo si era Corriere o algo así, de 5,5, 6. El partido de Lukaku es el que es porque recibe muy pocos balones, porque Spinazzola tira 9 centros y creo que como muchos 2 son buenos, y si no le pueden poner un balón bueno al área, y fue bueno, la última falta de Patrick, lo único que le faltó fue darle con un mazo en la espalda al hombre, porque se le trepó arriba también para detener a Lukaku. No puede ser de otra manera que no sea así, pero el partido de Lukaku fue muy de mucho sacrificio, de mucho roce, de mucho enfrentar y irse a los duelos con los defensas centrales del equipo rival. Pero me sigue faltando que para que sean más redondas, más allá de que hay cuestiones tácticas y tal, el tema físico del equipo, más allá de que se juega mucho, se juega el jueves, se viaja el viernes, se esto, se lo otro, lo que ya sabemos que le pasan a muchos también. En este caso, con la Lazio tenía mucho más días de descanso, ok, pero me sigue faltando y me preocupa sobre todo porque se viene un mes de diciembre de infarto y un principio de año, ¿para qué hablar? Con rivales muy duros, Juve, Napoli, Milan, Atalanta, Bologna, Fiore. Tenemos para morirnos del corazón y poner a sufrir el miocardio de aquí a febrero. Y el tema físico me preocupa porque se vienen rivales de envergadura y que te pueden hacerla pasar mal. Y a mí el tema físico realmente me preocupa porque siento que las prestaciones no son mejores, porque hay un tema físico evidente en las presiones, en las carreras, en la ocupación de espacio. El mismo José Mourinho decía que si Eduardo hubiera estado más fresco, esos balones que recibe en el área los hubiera rematado, y yo tengo pocas dudas de ello. O sea, estoy casi convencido de Eduardo, que es un tipo que en el último mes ha corrido por 5 o 6 de los que están en la plantilla, y algunos todavía le recriminan que por qué falló esos balones, pero no es fácil salir todos los partidos, hacer 13 kilómetros, ganar todos los duelos, ganar todos los balones divididos. Es complicado. Mira, el día que hagamos el programa de mitad de temporada y nuestras valoraciones, difícilmente tiene que cambiar mucho la situación en el mes y medio que nos queda para dicho programa. Con el nuevo año tiene que cambiar mucho la situación como para que yo no te diga que Bove está entre los 3 mejores jugadores de la Roma en este primer tramo de temporada, o en esta primera parte o primera mitad de temporada de la Roma. La parte positiva que nos ha traído, dicen que no hay mal que por bien no venga, la parte positiva que nos han traído estas lesiones es que podemos tener al canterano muy joven jugando partido tras partido, la mayoría de ellos completos, una parte importante de los mismos completos, y su rendimiento es evidente, como el de cualquier otro jugador que tú mantengas en una constante participación. En ese aspecto yo no tengo absolutamente nada que criticarle a Bove, y me congratulo de que sea tan joven y muestre ya tantas virtudes sobre el terreno de juego, porque me hace pensar que las carencias las va a llegar a suplir en algún momento, y hablaremos de un jugador perfectísimamente válido para esta Roma, para este centrocampo de la Roma. No sé si como con un rol de protagonista o no, yo ahora mismo eso no sé intuirlo en su potencial, pero que es un jugador válido para la Roma no me cabe la más mínima duda, tanto en defensa como en ataque. Santi. Un bocadillo, Santi, y con el diario del lunes bajo el brazo. Yo antes de toda esta explosión de Bove hoy, y cuando salió en el mercado, yo siempre dije que no lo quería cambiar por Fratesi en su momento, porque sobre todo ha logrado lo que no logró Fratesi en la Roma, y es imponerse en el primer equipo, algo que Fratesi no pudo hacer, contexto diferente, quizás un poco injusto comprarlo así, pero yo no lo hubiera metido en un trato por Fratesi, sobre todo porque avisoraba esto, ¿no? De que es un muchacho que tiene margen de crecimiento. ¿Lo cambiarías? Por ejemplo, si te dicen hoy Fratesi por Bove, ¿lo cambiarías? No. Con el diario el lunes bajo el brazo repetido. Mira,
yo considero que es importante tener gente, una parte de gente nacional y a poder ser criados en el propio club, dentro del equipo, porque creo que son los que te mantienen una identidad, una idiosincrasia, los que pelean más que nunca. Y ¿sabes algo que no se me va a olvidar nunca en la vida? Pues en la final de Budapest ver a después del partido, después del pitido final, a Bove apoyado en uno de los palos de la portería, llorando. Y eso no se me va a olvidar. Y para mí eso tiene un valor muy importante a nivel emocional. Y más dentro de un equipo con una afición y con una ciudad que siempre digo que es efervescente detrás de él, ¿no? Con lo que creo que Bove a nivel emocional conecta con el equipo, conecta con la afición, conecta con el club. Y para mí es una pieza que cada vez está cobrando más importancia y yo lo celebro. Creo que de todas formas, a raíz de lo que tú me preguntabas o cómo desarrollabas la cuestión sobre el apartado ofensivo, para mí no es el que más me preocupa a nivel ofensivo. Para mí el trabajo esencial que hay que hacer con Bove es que gane a nivel posicional de entendimiento de juego donde debe estar colocado. En muchas ocasiones en el partido de ayer, pero en casi todos los partidos se lo podemos ver, tiende a bascular en exceso en ayudas defensivas y a solaparse demasiado con Cristante o con Paredes, se pone en la misma línea y ahí generas una ventaja competitiva para el rival, eres más fácil de defender, y una desventaja para tu propio equipo, no estás ayudando a tu compañero. Y luego con balón, que sea capaz de recibir, orientarse con los controles y circular rápido. Creo que el crecimiento de Bove sería sensacional que fuera ahí, en la base de la jugada. Y ya luego ya nos preocuparemos si suma o no suma en área rival. Pero tener ese crecimiento es muy muy importante, porque creo que es una carencia que la Roma no tiene, que la Roma tiene a día de hoy. Entonces, que a medio plazo Bove pueda mejorar en ese aspecto nos daría un salto cualitativo. Como te comentaba antes, el físico está siendo un factor importante para que la Roma no pueda hacer más redonda sus presentaciones, las prestaciones a nivel del juego, y la idea no sean totalmente sólidas y positivas. Sí, indudablemente las bajas condicionan. Tener una plantilla corta condiciona, pero es que le pasa a todos los equipos esto. Y ayer Mourinho hace 2 cambios en el 82, que son Azmoun por Dybala y Sánchez por Bove, uno en el 86, Celik por Karsdorp, y otro en el 90, Christensen por Spinazzola. Y en un momento tú podrías decir, joder, nos estamos plantando en el minuto 80, no hemos hecho cambios. Pero es que luego yo echaba el pensamiento sobre el banquillo de la Roma y decía, ¿y a quién voy a sacar que vaya a mejorar esto? Y la realidad, y esto como tú dices es con el diario del lunes, es que ninguno de ellos, en los pocos minutos que tuvieron, esos 15, 10 minutos como muchísimo, o incluso menos 5 en el caso del danés Christensen, ninguno de ellos mejoraron la prestación en esos pocos minutos que tuvieron de sus predecesores en el campo. Sánchez, que fue el que más tiempo tuvo, y habiendo estado acertado, creo, en los últimos partidos cuando ha entrado desde el banco, ayer empeora el partido de Bove y empeora el momento de Bove. ¿Que Bove estuviera cansado? Sí. El problema es cuando creo que no se puede mejorar, y eso también habla muy muy bien del equipo titular, que insisto, creo que hizo un partido muy bueno, que nos faltó mucho colmillo, pero fue un partido de defensas, fue un partido de miedo. En el segundo tiempo los equipos fueron más conservadores, la Roma ya no presionó tan arriba, creo que no condicionado por las cartulinas amarillas, sino por el miedo a perder. La Lazio hizo exactamente igual, atacó con muy pocos jugadores, igual que acabó haciéndolo la Roma, y es que el partido de la Roma fue muy bueno de sus titulares. Y era difícil mejorarlo, era muy muy difícil con los jugadores que nosotros tenemos, y eso también es algo de lo que alegrarse. Yo a mí todavía, o sea, es difícil ya saberlo, ¿no? Pero estoy convencido de que a lo mejor en algún momento la entrada del Shaarawy por Spinazzola hubiera sido un poco de aire fresco. No sé cuánto hubiera desencajado el esquema táctico del equipo, porque al final el tiene una vocación y un ofensivo muy grande, pero cuando lo hemos visto por el carril derecho es un tipo que se aplica y trata siempre de defender bien,
y no creo que vaya a empeorar mucho la defensa de Spinazzola. No. Le he cogido un poco de maña a Spinazzola realmente porque me desespera, no solo de él, de toda la Roma, ver que los carrileros llegan al fondo y la incapacidad de tirar un centro bueno. O sea, la pena con Lukaku de pasar de que te tiren centros Di Marco y Dumfries a que te tiren centros Spinazzola. Y lo otro es que Zalewski, que era el otro que ha sido uno de los buenos centradores, al menos en el último, no sé, 15, 20 días, pensando sobre todo en Monza y Lecce, en esos partidos donde centros suyos de una banda hacia el centro o hacia la otra banda, en caso del partido contra el Monza, terminan siendo muy buenos y sumando para la victoria y los puntos. Estaba enfermo, no pudo estar, se quedó para fuera del partido del Braga por fiebre. A lo mejor hubiera sido una alternativa, pero yo a lo mejor con los ojos cerrados me hubiera jugado la alternativa del Shaarawy por Spinazzola, sin muchas dudas. Es que ahí es querer ir a por el partido, y ayer no se quiso querer ir a por el partido, al menos en los instantes finales, como sí que vimos contra el Lecce. Estamos delante de una envergadura diferente de partido, con lo que yo creo que, como hablábamos antes, los entrenadores manejaron muchísimo y tuvieron muy en cuenta, les pesó demasiado en la balanza ese miedo escénico, ese miedo a voy a perder, se me va a echar toda la afición encima, porque los dos tenían mucho a perder en realidad, que se te fuera el rival ciudadano un poquito más hacia arriba en la tabla clasificatoria, que ese rival ciudadano pisara puesto europeo y tú te quedaras fuera de él, con 2 semanas por delante. Yo creo que los dos entrenadores manejaron mucho esta situación. Y tú dices lo del Shaarawy, y estoy de acuerdo contigo, y antes yo he mencionado que Spinazzola tuvo un papel protagonista a nivel ofensivo, pero también es cierto que el único momento bueno, el único tramo bueno que considero que tuvo el Lazio fue la segunda parte del primer tiempo, ¿no? La Roma empieza muy bien esos primeros 30-20 minutos, pero luego la Lazio consigue darle la vuelta a todo esto, y lo consigue haciendo un movimiento que es que Sarri lleva a sus dos interiores, a Luis Alberto y a Guendouzi, muy a la base de la jugada, con lo cual les genera las dudas a Cristante y sobre todo a Paredes de ir y perseguir esa marca tan lejos, porque va muy muy lejos y tiene miedo de desproteger una zona del campo, con lo cual Paredes le da un poco de aire a Guendouzi y Guendouzi empieza a atacar por esa banda. ¿Dónde atacan? A la espalda de Spinazzola, y ahí nos hacen mucho daño. El palo de Luis Alberto llega desde un centro de Guendouzi, y todas las jugadas de peligro del Lazio en ese tramo, casi todas, pues prácticamente no, si no todas, llegan después de atacar la espalda de Spinazzola. Entonces, yo sí que entiendo que no pensara en Zalewski o en el Shaarawy, y sí, aunque sea en el minuto 90 en Christensen, para intentar defender un poquito más eso, teniendo en cuenta lo que sucedió en el primer tiempo, que acabamos sufriendo en ese aspecto. Y la Roma sí que lo corrigió pasando por el descanso, por los vestuarios. En el descanso lo que hizo la Roma fue salir un poquito más atrás, en líneas generales, no apretar tan arriba y más atrás. Y creo que el miedo no venía por las cartulinas, insisto. Yo creo que el miedo viene porque en la primera parte Sarri hace un movimiento táctico que a la Roma lo descoloca y no consigue pararlo. Y la forma de pararlo fue defender un poquito más atrás y con una altura inferior de la línea defensiva. Santi, los peores del partido, se ha hablado, por ejemplo, en los medios y en la prensa escrita, en las notas post partido, se habla mucho de Dybala, que hay que hablar del tema de Dybala, que no está al 100%, como te decía, se habló del tema Lukaku, se ha hablado de Paredes, que no pesó, yo te digo, focalizando un poco en Dybala, yo creo que Dybala para mí estuvo entre los mejores del partido, a lo mejor no en cuanto a prestaciones o en cuanto a incidir completamente en el partido, pero es un jugador que como lo decía José Mourinho al final del partido, es la luz de este equipo. Se ofrece, arrastra marca, el toque, la gambeta, con un movimiento es el diferente de este equipo, ¿no? Y con un movimiento de cadera se quita una marca y te abre un espacio. Con un control se quita 2 marcas, y yo creo que a la Roma no le puede faltar eso, por eso lo pongo entre los mejores de lo que vi del partido. Pero entre los peores, por ejemplo, yo no voy a mencionar al pobre Spinazzola porque ya me van a coger mala voluntad con el tema Spinazzola, pero el tema
el tema Paredes, que no me termina de pesar en los partidos, y habría que ver, ¿no? Si tuvieras que elegir los 2-3 peores jugadores que menos te gustaron del partido, ¿quién serían? Siempre es más fácil de hablar de los que te han parecido mejor, ¿no? Por ejemplo, Rui Patricio, Sí. que ha sido muy criticado y creo que tiene 2 intervenciones importantes en ese buen momento del Lazio que mencionaba. Creo que los centrales están muy bien, sobre todo Llorente y Endika vienen haciéndolo de una forma soberbia en los últimos tiempos, en las últimas semanas, igual que Karsdorp estuvo, creo que muy bien con balón y sin balón, igual que Cristante sigue siendo ese jugador determinante en el centro del campo. Pero si yo tuviera que decirte, tengo que hacer el esfuerzo después del partido. Como te digo, que yo rescato muchas cosas positivas, que lo único que deseo y espero es verle continuidad. Si no le veo continuidad, seré muy 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 crítico, como acostumbro a ser. Los 2 que yo podría insisto que me cuesta un esfuerzo hacerlo, serían Leandro Paredes y Leonardo Spinazzola. Serían los 2. Spinazzola, desde la perspectiva de que su espalda sigue siendo un auténtico coladero, le giran muy rápido, le sobrepasan muy rápido a nivel defensivo, y a nivel ofensivo tuvo las suficientes oportunidades como para tomar mejores decisiones. Pero claro, estamos hablando de un problema de calidad, y estamos hablando de una situación en la que Spinazzola habitualmente siempre tiende a colocarse el balón el pie derecho, no centrar con el izquierdo, y por lo tanto perder esa instante de haber ganado la posición en el centro del área por parte de sus compañeros atacantes, y creo que es una desventaja competitiva, la verdad, Spinazzola ahí ya en este momento. Y Leandro Paredes, es que yo me pregunto sinceramente si ya hemos tocado techo del actual Leandro Paredes, si realmente podemos llegar a ver la mejor versión que vimos en su día de Leandro Paredes. Y me cuesta pensarlo, teniendo en cuenta su trayectoria de los últimos años. Ya sabéis, yo lo he dicho, no me tengo que esconder, y ojalá me haya equivocado, y le hemos visto partidos muy buenos contra el Cagliari y contra el Lazio. En el partido del Lazio hace un par de pases verticales que rompen líneas muy bueno, pero sí que es cierto que probablemente por las necesidades del equipo es un jugador que se está quedando corto de calidad, y en partidos como el de la Lazio tendría que dar un paso al frente que no da. Y no da sobre todo a nivel ofensivo, porque a nivel defensivo yo poco le puedo pedir. Es un jugador que nunca ha sido un muro, y a día de hoy también lo vemos. Y la Roma, jugando con Paredes, es que le sienta bien tener a Bobe y a Cristante al lado, porque son 2 jugadores que no regalan que no regalan nada y que no negocian esfuerzos. Y Paredes sí que lo hace, porque si no lo hace no aguanta un partido entero. Es una cuestión física, pero no de acumulación de partidos, creo yo, sino de momento o punto de la trayectoria profesional de este jugador. Yo creo que es un buen fichaje para la Roma, pero sigo teniendo pocas dudas de que es una posición que la Roma necesita mejorar considerablemente. Un jugador que le imprima velocidad al juego, que se coloque, que busque los espacios, es que muchas veces no lo hace. Muchas veces no intenta desprenderse de su marca, se conforma con tenerla, y muchas veces, si no le pasan mínimamente cerca, no hace ni el más mínimo amago de encimar a un atacante rival. Y en ese aspecto Paredes, con balón, tiene cosas muy buenas y muy positivas, no es constante, no tiene impacto que desearíamos todos, y sin balón tiene muchas carencias a día de hoy para lo que creo que necesita la Roma. Entonces yo me quedaría con Paredes y Spinazzola como jugadores a mejorar, o quizás más flojos en este partido. Lo que tú antes mencionabas de Dybala y de Lukaku, ayer difícilmente era el partido para que crearan ellos diferencias, y tuvieron alguna que otra ocasión, Sí, yo muy de acuerdo. Se ha criticado mucho, o sea, le he escuchado a la radio que si Dybala estaba pensando en la selección y tal. Yo simplemente creo que fue un partido muy complicado, que era muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene Dybala saliendo de una lesión, haciendo un esfuerzo, jugó 90 minutos cuando no tenía que jugarlo contra el Lecce, se pone a disposición, juega unos minutos en Praga. Yo creo que no hemos visto, es verdad que no hemos visto el Dybala más que más pesa en los resultados de la Roma en lo que va a iniciar esa temporada, pero quiero pensar que lo mejor está por venir. Esperemos que se mantenga sano, que vuelva sano a la selección, donde difícilmente probablemente vea muchos minutos. De hecho, Paredes, si no estoy mal, la anterior convocatoria volvió con no sé cuántos, 5 minutos en las piernas,
bueno, al final el viaje y tal, pero ya con que no se lesione Dybala, yo creo que ya es una victoria para nosotros. Santi, para ir cerrando ya el episodio, primero mandar saludos a nuestro querido Fali, que es de la audiencia de la vieja escuela, como digo yo, de Planeta Roma, que nos escucha siempre. Un saludo hasta México para Fali, que nos escribía, nos decía: saludos amigos, la sensación es que se pudo haber ganado, muy desaprovechado esa posición de Dybala. Bueno, ya lo hemos comentado, Fali. Respondíamos a Guillermo. Mandra nos preguntaba: ¿debería quedarse Mou? Si no, ¿quién sería la mejor opción para la próxima temporada? Mandra, amigo, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que esta Roma es indescifrable, partiendo desde sus dueños hasta dónde vamos a estar la temporada, porque no es lo mismo contratar un entrenador, en el supuesto caso de que José Mourinho decida irse y quedemos en Europa, a un entrenador que venga a refundar el equipo y llevarlo hacia adelante sin estar en Europa, incluso un entrenador que deja a José Mourinho el equipo en Champions y un entrenador para Champions. O sea, los escenarios son muchos. Y este último que mencionabas, David, es el principal. Yo sí que considero, pero yo sí que considero que Mourinho, salvo catástrofe, que esperemos que no suceda, sino todo lo contrario, terminará la temporada. Todos cada vez somos más de la idea de que Mourinho, terminada la temporada, marchará a Arabia Saudita o donde quiera marchar, pero finalizará su ciclo en Roma. Creo que cada vez esta idea tiene mayor peso, pero es esencial, porque si tú juegas en Liga de Campeones puedes mantener varios jugadores de los que tienes ahora y reforzarte mejor, y por lo tanto seducir a un entrenador de mayor caché y mayor nivel. Y si te quedas en Europa League o en Conference League o sin competición europea, pues todo esto se desvanece. Se marchan Dybala, se marcha Lukaku. No puedes traer entrenadores del nivel de los que puedes traer con Liga de Campeones, con lo que es realmente difícil realmente difícil esa pregunta responderla a 13 de noviembre. Sin duda, un poco la pregunta del millón, Mandra, porque a estas alturas es muy difícil saber lo que podrá pasar. En algún momento vamos a tener un poco más de claridad sobre el tema, esperemos que de una manera positiva, pero también sabíamos cuando empezó la temporada de este tema, de la continuidad o no de Mourinho, el reemplazo o no de Mourinho, iba a ser un tema del que íbamos a tener que hablar inevitablemente mucho, porque es José Mourinho, es la Roma y es una situación que está sobre la mesa, evidentemente, y por lo tanto se habla de ello incesantemente. Antes de ir a una pausa para volver y comentar algún par de temas generales para ir cerrando el episodio, David, teníamos también, David, de los Patreons, teníamos una pregunta de Marcos, que nos preguntaba cuál es nuestra opinión acerca de Belotti, porque juega pocos minutos, ¿no? Hay que decir que a nivel puramente estadístico, Belotti es el 11º jugador de la Roma con mayor minutaje, con 668 entre todas las competiciones, que visto desde esa perspectiva tampoco es que tenga poca. Es cierto que tiene mayor presencia que Pellegrini, que Dybala, por esto es probablemente por una cuestión de lesión, y que a nivel también estadístico no tiene malos ratios, es de los mejores jugadores a nivel de asistencias por cada 90 minutos, y también de goles, evidentemente goles únicamente sobrepasado por Romelu Lukaku, pero la verdad es que yo creo que a mí sí que me sorprende que saliera Azmoun y no Belotti en el partido de ayer, pero por lo demás está teniendo oportunidades. Lo que sí que me viene preocupando en los últimos partidos es que no está viendo portería, y sufro por entrar en una dinámica negativa como la que vivió el año pasado, la temporada pasada, dado que el inicio de esta temporada al menos parecía ser más prometedor. No sé cuál es tu perspectiva o tu visión sobre Andrea Belotti, si te preocupa o no te preocupa. A mí empieza a llamarme un poco la atención, pero no quiero decir que esté preocupado, y pienso que sí que forma parte de esa parte de la plantilla importante, y que pese a que el iraní Azmoun salió antes que ayer, o salió él a jugar y no salió Belotti, sí que creo que Belotti está por delante de Azmoun en la rotación, e incluso a nivel ofensivo por delante del Shaarawy.
No, yo creo que el tema de la elección de José Mourinho ayer de Asmun y no Belotti es clara, ¿no? Es que Belotti es un jugador de otro tipo de partido, de otro tipo de momento, presión, correr, luchar, batallar, y como estaban los ánimos caldeados, la presión, la preocupación, tratar de gestionar resultados, un jugador mucho más técnico y táctico como lo puede ser Asmun, encaja bien el partido porque es un tipo que te controla el balón, que te toca, que se asocia más, por así decirlo. Yo creo que no hay preocupación. Sí me preocupa lo que tú decías del gol, temiendo que pueda caer una espiral negativa, pero bueno, ahora se vienen partidos donde va a tener que jugar, pienso en el Servette, pienso en el partido contra el Sheriff, pienso quizás el partido contra Udinese o Sassuolo, sobre todo tras el parón FIFA, y que le caiga un gol y que en Europa le puedan caer varios, porque necesitamos al Servette en Suiza hacerle todos los que podamos, ni hablar al Sheriff en casa, si le podemos hacer 6 o 7, que algo que es muy difícil, pero bueno, que ya ha pasado esta temporada y quien dice que no pueda repetirse, hacerle todos los goles que podamos al Sheriff y al Servette, y pienso en primera persona, sobre todo en Belotti, teniendo en cuenta que Moon no puede estar en estas competiciones. También vamos a mandar saludos, ya que mencionabas a Mario, que es uno de nuestros Patreons, vamos a mandar un saludo a Julián Pérez Templado, un nuevo Patreon y que activó la cábala, y como siempre dice Martín por allá por el grupo de nuestros Patreon, sube el ratio de la cábala cada vez que hay cábala, o sea, que hay un Patreon nuevo. La cábala por mucho tiempo funcionó, y cada vez que había un Patreon nuevo antes de un partido no se perdía, se rompió ya hace un tiempo, pero ahora con la entrada de Julián, que ha sido nuestro nuevo Patreon, y entró justo ante el derbi, de cierta manera reavivó esos brillos de la cábala y por lo menos no se perdió, y era un partido importante. Así que nada, un saludo a Julián Pérez Templado desde España. Gracias por apoyarnos y por unirte a esta parte activa de la familia grande de Planeta Roma, en los que ayudan a que este proyecto siga respirando y viviendo, que pueda seguir existiendo, sobre todo nuestra web y sobre todo nuestro podcast, que son lo que más necesitan, sobre todo su aporte para que sigan existiendo sus espacios y su poder pagar los hosting de estos espacios para que se sigan escuchando, que no son pocos, ¿no? Ya hemos superado grandes cuotas, vamos a estar hablando de esto próximamente, los números cómo van, que son bastante halagüeños, y seguro ahora van a estar todos más conectados. Ya se viene tenemos el mercado de fichajes arriba, y cuando hay mercado de fichajes todos quieren saber, analizar, ver, y que hablemos siempre de los jugadores que podrían estar llegando. También un saludo a Mario Cuadra, que nos escucha muchísimo en Podbean y siempre nos deja un comentario. Un saludos a todos los que nos escuchan, siempre gracias por estar. Recuerden que si quieren convertirse en un Patreon o un suscriptor de pago, como hizo nuestro querido Julián, patreon.com/Planeta Roma, ahí se pueden suscribir, y las opciones van desde $1 hasta $3 para comenzar a ser afiliados, y tendrán beneficios como entrar a nuestro grupo privado de WhatsApp, donde siempre estamos hablando, debatiendo, comentando lo que va sucediendo día a día y jornada a jornada en torno a la Roma, comentando, pasando informaciones, los análisis de Santi, las opiniones mías, y siempre estamos haciendo broma, compartiendo, y sobre todo hablando de fútbol y de la Serie A, sobre todo, que es lo que más nos araña. También tenemos los postpartidos, los análisis postpartidos, en fin, muchísimas opciones para que nos puedan seguir apoyando y se sientan a gusto apoyando a este proyecto en el que siempre estamos a hablar de la Roma. Así que vamos a una pequeña pausa, volvemos para ya ir cerrando este episodio número 216 de Planeta Roma Podcast. Santi, vamos llegando al final de Planeta Roma Podcast, fecha FIFA. Quedan unos pocos en Trigoria. No fue llamado Mancini, así que vamos a tener, creo que eran 2 o 13 jugadores los que se permanecen en Trigoria: Villar, Castro, Llorente, Mancini, Spinazzola, Pellegrini, Renato, a ver si puede mejorar, Pagano, Belotti, Boer, Smalling, que bueno, Smalling no sé ni en qué situación está, Kumbula y Yabran, son los que se quedan en esta fecha FIFA. Algo que comentar sobre la fecha FIFA, sobre todo demasiados cojos en Italia, ¿no? Demasiados cojos se nos quedan en Trigoria. Bueno, sí. Y veremos cuál es la situación de Cristante, que lo tienen que evaluar en la
la selección. Imagino que siendo solo una sobrecarga, no parece nada preocupante. Entiendo que será de la partida de la Nazionale, del cuadro azzurro, que se juega y mucho en este parón. Tenemos a Dybala, Leandro Paredes con el combinado argentino, Christensen con Dinamarca, Zalewski, Polonia, Eduardo Bove con la sub-21. A mí me parece importante que vaya con la sub-21 Bove para tener un rol de líder dentro del equipo. Creo que refuerza su crecimiento. Shaarawy con Italia también, Aouar con Argelia, Ndicka con Costa de Marfil, Celik con una Turquía ya clasificada, Lukaku y Rui Patricio también con su selección clasificada en el caso de Portugal. Creo que son momentos en los que nos tienen que servir para coger aire, para respirar. Jugadores como Mancini lo tienen que agradecer desde una perspectiva física, de condición física, el tener unos días de descanso o de menor carga de trabajo. Y bueno, veremos cuál es la situación de cada uno de ellos, porque en realidad los argentinos evidentemente tienen importancia y van a tener minutos, pero intuyo y quiero intuir que salvo los africanos, los demás van a tener un rol o unos minutos bastante discretos. Rui Patricio, veremos si por la condición ya de clasificada de Portugal ve minutos, que habitualmente es el portero suplente. Celik también suele ser suplente con Turquía, veremos si va a jugar mucho, pero me sorprendería que insisto, más allá de Aouar, de Ndicka, de Dybala, de Paredes, veamos que los jugadores que van con su selección tengan muchísimos minutos o que jueguen 2 partidos completos. Me sorprendería, la verdad. Sin duda, esperemos que sobre todo vuelvan sanos. Lo más importante es que todos vuelvan sanos, que se nos viene en curva en este final de año. Como decía, vamos a repasar rápidamente el calendario. En noviembre 26 Roma Udinese, noviembre 30 Servette Roma en Suiza, luego otra visita a Emilia Romagna, Sassuolo Roma, después en la Toscana, desde la Toscana nos visita la Fiore, Roma Fiorentina en casa, Roma Sheriff en casa, luego otro viaje a Emilia Romagna para jugar con el Bologna, después el Derby del Sole el 23 de noviembre y después para terminar el año Juventus Roma en el Allianz y empezando el año Cremonese por Copa Italia, el Coco de la Roma, después Atalanta Milan y Hellas Verona por ese orden, o sea que lo que se viene no es poco. Santi, ¿algo más que agregar? El femenino ganó el fin de semana, yo creo que esto ya no es noticia, esto y que el Olímpico se llena cuando la Roma juega, creo que ya son cosas que no son noticias. Sí, como bien dices, el femenino volvió a ganar. Tenemos un equipo tremendamente competitivo, son 7 partidos jugados, 7 victorias, 29 goles a favor, tan solo 4 en contra, por lo tanto 21 puntos. En esta ocasión lo hizo anotando un total de 6 goles. El ritmo goleador de este equipo es sensacional, prácticamente apenas ha bajado de los 4 goles únicamente contra la Juventus contra el Inter. El resto de equipos de la competición los ha goleado. El Napoli es cierto que es último en la clasificación de la Serie A femenile con 0 puntos, 7 derrotas. Entonces era algo que se preveía y dentro de esa previsión hizo muchas rotaciones Alessandro Spugna, o al menos algunas de ellas significativas, y pudimos ver igualmente a un equipo muy competitivo, cada vez con más asentada la idea de juego, que ha ido variando a nivel de estructura y a nivel también de pretensiones ofensivas, el cómo atacar las jugadas respecto al año pasado. Y lo que se nos viene por delante con el cuadro femenino es muy importante, y es que el miércoles la Roma viaja a Baviera, viaja a enfrentarse al Bayern München, para mí uno de los claros aspirantes a estar en semifinales de la competición europea. En horario europeo juegan a las 16:45 en el primer turno de competición europea. Es el estreno de esta temporada de la Champions League en un grupo muy 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 complicado, que además de estar integrado por la Roma y por el Bayern München, está por el Paris Saint-Germain y por el Ajax. Las ya 7 a priori son el cuadro más asequible, pero la Roma lo va a tener muy 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 complicado y necesitamos muy buenas tardes, muy buenas noches para
para conseguir puntos que rascar sobre todo fuera de casa, y lograr que en Roma podamos amarrar varias victorias. Va a estar muy ajustada, se juega mucho, y esto va a probar el techo competitivo de este equipo. Insisto, el día 15, te lo dije en el anterior programa, creo recordar, y de una de las cosas de las que estoy más orgulloso de ser aficionado de la Roma es de ver también cómo se está animando a este equipo, que juega muy muy bien y que cada vez lleva más gente. Se hacía mucha broma con esto, pero en el partido contra el Barcelona, la Roma en Champions femenina metió a más gente que algún que otro partido de competición europea reciente que ha hecho la Lazio. Y no es un tema más allá de la jocosidad y del chascarrillo de la rivalidad. Es un dato muy muy importante que ojalá este año volvamos a ver, porque ojalá la Roma vuelva a jugar esos cuartos de final de competición europea. Insisto, es muy difícil y hay que estar al lado de las chicas, que lo están haciendo de una forma excepcional. Yo no quería decirlo, pero bueno, ya que tú lo dices, la Roma en el Olímpico en la temporada pasada contra el Barcelona registró 41.200 aficionados, y por ejemplo los vecinos de la Ilucho, de la ciudad, la semana pasada contra el Feyenoord, un partido de ida a muerte, a duras penas metieron 30.000. No querías decirlo, pero te sabes el dato de memoria. Si puedo tirar la piedra, tiramos la piedra. También es una realidad. Hay un artículo muy bueno que se hizo la temporada pasada, creo que fue por el diario La República, en base a un estudio que se hacía en la Sapienza, que es la Universidad de Roma, sobre la densidad de la población, o sea, de la población en Roma y su afiliación al tifo, teniendo en cuenta toda la región del Lazio. En el centro de la ciudad se tifa más Roma, en las afueras un poco más Lazio, pero en la región completa se tifa mucho, se hincha mucho más por la Roma. Era creo que una barbaridad, un 80% o algo así, teniendo en cuenta toda la cantidad de población de la ciudad, que era, no sé si era cerca de los 3 millones, 2 millones y medio, algo así, el 80% es romanista, o sea, es abrumador. Pero también teniendo un presidente como Lotito, que es terriblemente malo en cuanto a toda esta gestión, se enfrenta con la afición, precios altos. Ya hacía Santi la anécdota de lo sucedido con el tema de poder comprar las entradas para el partido, y incluso las publicaciones de los periodistas y los aficionados que fueron, la gestión para que se hizo con el hincha romano a la hora de entrar al Olímpico, porque recordemos que cuando está la Roma pone su público, pone las personas que van a estar allí trabajando, los contratan unos, los contratan otros a través de empresas, porque al final el estadio sigue estando gestionado por el CONI, que está arrendado a la Roma y la Lazio por el CONI, y el CONI contrata sus empresas a través de la Roma. O sea, un rollo grandísimo para todo esto de la logística a la hora de los partidos, y hubo mucho lío a la hora de las entradas a la curva sur, sobre todo, y se pasaron momentos duros ahí a la hora de entrar al derbi, porque se abrieron tarde las puertas, muchas personas esperando, hay gente que vive muy lejos y hace los viajes antes y llega temprano, entonces en fin, un lío. Pero lo cierto es que Champions femenina tenemos esta semana. Esperemos que a las chicas les vaya muy bien. Empezamos, como decía Santi, a domicilio de encuentro contra el Bayern Múnich, y este fin de semana el Tres Fontana estuvo cerrado. La idea es que pueda estar abierto para el primer partido en casa. Creo que a finales de noviembre, 23 de noviembre, si la memoria no me falta. Y esto que decía Santi, de que la afición de romanista es muy fiel. Imagínense que el Tres Fontana estuvo cerrado, que es un estadio pequeño, pero hay un puente y una calle que pasa muy cerca, y ahí había público viendo el partido de las chicas contra el Napoli, que fue completamente apabullante. Así que nada, yo creo que hemos llegado al final de este capítulo, donde hemos analizado el derbi de la Paura. Yo creo que va a ser recordado más por esto que por el fútbol, pero sin duda aquí fuimos contracorriente e intentamos ver las cuestiones positivas de esta Roma, y esperemos que José Mourinho pueda trabajar, el equipo pueda estar sano, fresco, y los que viajaron vuelvan sanos para poder seguir viendo una mejor Roma, que sin duda, sobre todo, no lo había dicho antes, pero mi sensación es que este equipo tiene un techo más alto, ¿no? Me preocupa sobre todo el tema físico, pero a nivel de juego creo que el techo es alto todavía. Esperemos lo vamos a alcanzar
en un final de año donde vamos a tener empeños muy exigentes. Así que nada, gracias a todos por escuchar. Gracias, Santi, una vez más por estar acá, episodio 216. Gracias a ti, un placer, y próximamente pues tendremos más contenido de Planeta Roma. Hasta entonces nos pueden seguir leyendo en planetaroma.net y, insisto, pronto vendremos con más programas. Aunque haya parón de selecciones, seguiremos con los podcasts. Vamos a ver si en estos días podemos hacer, me han preguntado mucho sobre el tema Spalletti y Totti, y este jueves, a lo mejor, si tenemos tiempo, preparamos algo y hacemos un pequeño programa y repasamos un poco esa primera Roma spallettiana, Santi, que sin duda, una de las Romas que llevo conmigo y llevaré siempre conmigo, porque fue una época en que podía haber más fútbol y sobre todo más fútbol en vivo, y era una Roma que nos dejó cosas muy bonitas como el botín de oro de Totti, o el Aurelio de Tadei, o tantas otras cosas a nivel de fútbol y de empeño europeo, haciendo partidos, aquella bicicleta de Amantino Mancini contra el Lyon que está en todos los resúmenes de buen fútbol en YouTube. Así que a lo mejor podemos hacer se la dejo picando a Santi y a ustedes. Si les gusta la idea, déjenoslo saber, dejen sus comentarios siempre en la plataforma de su preferencia donde escuchen siempre este podcast, en Podbean, en iVoox, en Google Podcast, en Twitter, en YouTube, en nuestra misma página web, donde también pueden acceder directamente al podcast, dejar sus comentarios, opiniones sobre lo que les gusta, sobre que quisieran algún programa especial, algo en lo que nos focalizamos, preparamos algo y siempre estaremos acá comentando sobre la Roma, que siempre tiene muchas aristas y muchos colores para analizar. Así que gracias a todos por escucharnos. Si han llegado hasta acá, recuerden dar like, compartir y, como decía, dejar sus comentarios y sus opiniones para seguir retroalimentándonos. Un saludo a todos y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.